Bueno, estamos hoy en el cuarto episodio de esta serie, Jugar en la ciudad. Para eso invitamos al profesor Max Yurigil. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Steve, muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. Profe, qué bueno. Quiero, profe, partir de un pequeño contexto, porque veníamos en el episodio pasado hablando del Estado de Atanasio Girardot, hablamos de todo un poco, de las empresas de la ciudad, del Estado, de la planeación de la ciudad, del crecimiento de la otra banda, terminamos hablando de convites. Y digamos que en la historia de Atlético Nacional eso nos da un salto en el tiempo muy importante porque ahora vamos a hablar de, creo yo, el hito más importante, digamos, del equipo. O luego tenemos una segunda Copa Libertadores en el año 2016, pero creo que esta es la ruptura central alrededor de lo que es el proyecto deportivo, porque además está en un contexto social y político muy complejo, del cual creo yo que como hinchas, además, pero como científicos de lo social, como preocupados por los temas sociales y políticos, hay que abordar como con la responsabilidad y la rigurosidad que se requiere. Es, estamos en el contexto de la Copa Libertadores del año 89, pero además el país está viviendo el boom del narcotráfico, el contexto del conflicto asociado al narcotráfico. Quiero irme un poquitico antes, profe, discúlpeme, porque en Atlético Nacional tenemos el primer título que está ahí al lado del estadio, que se construye el estadio, y un año después Nacional queda campeón. Luego pasamos hasta el 70, hasta los 70 sin quedar campeones, y en los 70 también hay un cambio asociado muy importante a la llegada del personaje Osvaldo Subeldía. Menciono a Osvaldo Subeldía no solamente por él, sino porque ahí, en ese mismo proyecto, hay otro personaje que para mí es el más importante de la historia del fútbol colombiano, y es Francisco Maturana, justamente quien va a ser parte, o parte no, va a ser el líder central del proyecto de la Copa Libertadores del año 89, retomando un proyecto que había abandonado Atlético Nacional, que es el proyecto de los puros criollos. Otra vez esa idea de los jugadores colombianos, de rescatar lo que le dio el propio nombre Atlético Nacional, pasar de ese nombre Atlético Municipal a Atlético Nacional, es por reivindicar los jugadores colombianos. También tenemos el contexto de que todo ese proceso deportivo está a la cabeza del directivo Hernán Botero Moreno, un personaje que también, digamos, nos da un lugar en el contexto de la ciudad y el contexto de lo que estamos hablando de el lavado de activos, principalmente, digamos que ese es el elemento al cual se lo vincula, y digamos que tenemos la necesidad de hablar de esos temas también para verlos en un largo contexto, pues, de lo que implica hablar del fútbol colombiano. Perdón que me extienda tanto, profe, quería como traer eso a colación, pero quería empezar a conversar con usted sobre la cotidianidad de ese contexto. Están un montón de elementos, pero lo primero es usted cómo lo vivió, qué estaba haciendo en ese momento, cómo era percibir el fútbol colombiano en los 80, cómo se percibía y cómo se vivía y cómo se vivió esa Copa Libertadores, profe. Muy bien, muchas gracias, Steve. Yo quisiera como contar varias cosas sobre eso. Bueno, la primera, yo soy hincha de Atlético Nacional. Soy hincha desde muy chiquito, pues mi papá era hincha también del Nacional y creo que una buena parte de de eso viene de ahí, pues de la herencia de ir con mi papá al estadio, sí. Mis primeros recuerdos son por allá de mediados, finales de la década del 70, ¿cierto? Y bueno, pues durante todo el tiempo como siguiendo el equipo. La segunda, yo recuerdo de la Medellín de esa época, pero primero, yo vivía en Itagüí, yo nací en Medellín, pero en el año 1977 mi familia se fue a vivir a Itagüí. Crecí en un sector, digamos, de clase media baja en Itagüí. Nosotros vivíamos a una cuadra del parque principal. eh, y digamos, la vida era una vida barrial, una vida pues de lo que llamábamos en su momento la gallada del barrio, ¿cierto? Ahí habíamos hinchas de Medellín, hinchas de Nacional, no teníamos pues ningún problema, íbamos juntos muchas veces al estadio, ¿cierto? Yo creo que íbamos a Popular, nos llamaban en ese entonces Oriental Baja, creo que es como se llama hoy. eh, y en general, pues digamos como que no, yo no recuerdo grandes enemistades ni grandes confrontaciones en ese momento por temas de fútbol. Sí, sí, pues tengo un recuerdo muy específico y era ir al estadio, era como de actividad todo un día. O sea, tú nos llegaba desde muy temprano, llevábamos pollo, llevábamos gaseosa al litro. Yo me recuerdo que el ingreso era especialmente controlado. O sea, ¿qué significaba en ese momento vivir en Medellín? Yo vivía en Iragüí, estudiaba en la Universidad de Antioquia allá. La segunda mitad de los 80 es un periodo,
muy trágico en el país y en Medellín. En el país, justamente es importante tenerlo en cuenta, vamos a conmemorar 40 años de la toma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985. Y yo creo que la toma del Palacio de Justicia fue como el emblema en llama del fin de un proceso de paz iniciado del gobierno de Elizardo del Tampur y de eso que podríamos definir como el primer ciclo de violencia exterminadora política en Colombia, porque eso es entonces el proceso de asesinato sistemático de los candidatos de la Unión Patriótica, de los candidatos de el Frente Popular a luchar, ¿cierto? Es la guerra del narcotráfico contra el Estado colombiano liderado por Pablo Escobar y enfrentado con otras estructuras de criminalidad del país. Y en el caso de Medellín, yo creo que es un periodo que está muy marcado como por un gran miedo en la ciudad, ¿cierto? Yo creo que ya alguna vez en alguna entrevista con personas víctimas, alguien lo describía como salíamos de la casa sin la certeza de volver. Yo creo que es un poco como una frase que resume lo propio de ese todo. Además de eso, no teníamos celulares, no teníamos ningún tipo de sistemas de comunicación, entonces vos salías de la casa y no sabías qué pasaba, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando volvías? Yo creo que en el caso de Medellín, además, están este es la capital del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, y toda su estructura, porque por ejemplo, eso que vivía en Medellín, en Itaú Calderón, eh, la banda que llamábamos allá de Pablo Loco, ¿cierto? Era una banda al servicio de Pablo Escobar y era evidente la ostentación por las calles. Esta era una persona que salía en una moto, una DT, rodeado de un enjambre de seguidores en moto, ¿cierto? Y todo lo veíamos por la calle, pero además había una familia muy famosa en Itagüí, que eran los Galeano, ¿cierto? De Pablo Escobar tenía como dos familias en el sur muy cercanas, los Galeano y los Moncada, a los que después mata en la cárcel de la Catedral, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que había un estadero al frente del Palacio Municipal llamado Palomares, y nosotros dábamos vueltas por ahí, como todos los muchachos del barrio, salíamos a dar una vuelta al parque, y cuando estaban los Galeano ahí tomando whisky, pasábamos por el frente mirándonos y muy deslumbrados, pues como con la ostentación de la mafia. Eh, la vida cotidiana nuestra estaba muy marcada por eso, estaba muy marcada por el tenor de un carrobomba, estaba muy marcada por los asesinatos de personas que ocurrían con mucha frecuencia. Hay un sacerdote de Castilla, yo no me acuerdo ya el nombre, escribió un libro muy famoso, se llamaba De la barra a la banda, como un poco hablando de esa transformación de las sociabilidades. Nosotros jugábamos fútbol, nos desafiábamos con los de la cuadra vecina, pero yo creo que esta cosa del narcotráfico comenzó a traer armas, comenzó a traer un conjunto de prácticas que alteraron por completo como la convivencia y lo que era la cotidianidad de la vida. Y yo creo que la otra cosa, ya para terminar, bueno, hay dos cosas que creo que es muy importante en esa descripción del contexto. Esta universidad, la Universidad Antigua, vivió en 1987 un golpe terrible. Entre junio de 1987 y diciembre de 1988 asesinaron 17 personas integrantes de la Universidad Andot. Entre ellos Héctor Abad, que es el más conocido, pero junto con Héctor Abad murieron otros profesores, una gran cantidad de los líderes estudiantiles, incluso pues personas eh, de vigilancia, empleados de la universidad. Es decir, estamos hablando de una universidad que también estuvo muy tomada por el miedo, y la otra cosa es que comenzó a hacerse muy visible un fenómeno que va a ser muy importante en la primera mitad de los 90, el ciclo que sigue, que va a ser lo que llaman las milicias populares. En la segunda mitad de los 80 comenzamos a ver surgir con unas especies de organizaciones de autodefensa barrial, en algunos casos influenciados por la insurgencia, en otros unos procesos mucho más autónomos, pero que van a dedicarse fundamentalmente a la seguridad de la población, a la confrontación con las estructuras del narcotráfico y a hacer labores de lo que se consideraba como limpieza social, mal llamada limpieza social, un nombre terrible, ¿cierto? Pero que costó la vida de miles de jóvenes en esta ciudad, asesinados por las milicias acusados de ser integrantes de banda, consumidores o vendedores de droga. Eh, Ese era el contexto, pero al mismo tiempo, bueno, también para ponerlo un poco, era una ciudad donde yo creo que la fiesta de las flores y la fiesta de diciembre, sobre todo eran yo creo que era
era un poco proporcional a la violencia, un poco como una celebración eufórica de la vida, porque de alguna manera se agradecía mucho haber llegado a fin de año. Profe, usted nos hace un contexto muy, muy completo y ahí yo le añado justamente, usted cuando cuenta la cotidianidad de ir al estadio, eh, habla de la cercanía con hinchas de otros equipos, de la cotidianidad alrededor de vivirlo como una fiesta, como un día completo en el que se compartía. Y justamente ahí, digamos que también otra de las rupturas que estamos dando en ese momento venimos el proceso luego para la Constitución de 1991. También creo yo que la apertura en términos de la información que recibimos del fútbol argentino, particularmente de las barras, en el año 86 con el Mundial, eh, se da ese fenómeno de barras argentinas contra hooligans ingleses y el periodismo argentino se dedica a exaltar, como a magnificar el trabajo o las confrontaciones incluso que hay entre barras argentinas y hooligans ingleses por esa confrontación histórica entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas, el gol de Maradona. Claro, y entonces acá toda esa magnificación la estamos viendo acá en ese momento hinchas, seguidores del fútbol, y empieza a generarse el germen de las barras, que en su momento tenían pues como un carácter muy cercano a de las barras bravas, pero que, y aquí es una discusión que hay que abrir también para seguir conociendo el fenómeno de las barras en Colombia, eh, que se replicaban algunos de esos códigos violentos, pero que incluso el contexto, siendo mucho más violento, terminó aplacando ese contexto de violencia de las barras y las llevó hoy, digamos, a otras discusiones. Tendremos un próximo episodio también para hablar de eso, de las nuevas ciudadanías alrededor del barrismo que hay aquí en la ciudad. Mm, y también tenemos entonces, posterior al proceso con la selección Colombia, situaciones tan trágicas como la situación del asesinato de Andrés Escobar, pero incluso con la continuidad del proyecto deportivo de Atlético Nacional, donde, profe, yo le quisiera hacer una pregunta relativa a la posibilidad o a la necesidad de la construcción de memoria en todos estos ámbitos. Pasó una cosa muy, muy puntual estos días que me llamó mucho la atención. Esto es una crítica para el equipo. Insisto que como hinchas tenemos que ser como abordar estos temas de manera muy, muy seria y rigurosa. Quintabani y el Coroncoro Perea fueron a pedir un certificado laboral a Atlético Nacional y Atlético Nacional les dijo, no, es que yo soy otra razón social, aquí no tengo nada de esa historia, yo no conozco nada de eso, yo no los contraté, no tengo información para darles a ustedes. Y entonces, ¿cómo olvidar todo lo que fue antes? Claro, con lo bueno y con lo malo que pudo haber pasado, pero cómo la necesidad de afrontar, digamos, esos procesos que se vivieron en la ciudad, en el fútbol, en nuestro equipo y en los demás equipos para construir memoria. Yo creo que este tema es un tema muy interesante porque cuando hablamos de memoria deberíamos hablar, Elisa Yeli nos ha insistido mucho en eso, hablar de memorias en plural, ¿cierto? Porque como no es una sola experiencia, pero como varias cosas. La primera, la memoria es profundamente subjetivo, ¿cierto? A lo mejor este recuerdo que yo tengo de la ida al estadio y cómo era el relacionamiento con los hinchas del Medellín y esta cosa que te he contado, pues a lo mejor si alguien podría decir, eso no es cierto. Mira que tenemos una información según la cual ya en 1989 había enfrentamiento entre las barras y no sé qué. No importa, porque es que la memoria no necesariamente es la verdad. La memoria es una construcción subjetiva. La segunda es que, si bien es cierto, es una construcción individual, es muy relacional, porque uno siempre está construyendo memoria con respecto a otros sujetos o a otros espacios o a otras historias, ¿cierto? Y la tercera es que la memoria es uno de los fundamentos centrales de las identidades. Y una de las identidades que uno puede tener es esta, una identidad construida alrededor de una historia, de un equipo, de una pasión. Esto obviamente pues va mucho más allá de, de si ganan o no ganan, ¿cierto? Tiene que ver muchas veces con cómo le gusta a uno que jueguen e inclusive más allá de si obtienen triunfos o no. Y yo creo que en la sociedad a veces también pasa una cosa y es que pensamos que las memorias tienen que ver solo con el conflicto armado. La memoria tiene que ver con las experiencias que vivimos como sujetos en colectivo frente a diferentes cosas. Vos podés hacer memoria de la Navidad, de la fiesta, del poblamiento, de la escuela, de la fábrica, de muchas cosas, y ahí creo que la memoria de la historia de un equipo de fútbol y de esto, uno podría decir, hay dos opciones.
Usted contrata a un experto que le haga la historia, ¿cierto? Y entonces va muy bien, consulta las fuentes, mira el periódico, hace unas entrevistas, bien. Pero también podrías hacer una historia más entretenida, que es una historia frente a las memorias, ¿cierto? Y entonces para eso te relacionas con un común de personas, puedes hacer unas entrevistas colectivas o unas entrevistas a otras personas. También la memoria de los jugadores, las memorias pues, de los directores técnicos, desde los directivos, es una reflexión muy potente, porque no solamente te está hablando del partido de fútbol, te está hablando del fenómeno social que está ahí inserto en unos contextos. Profe, y para ir concluyendo, incluso me gusta mucho esa anotación permanente o ese llamado suyo a la reflexión sobre la fiesta en Colombia, porque yo siento que además eso es parte de la matriz de la forma en la que nosotros entendemos el fútbol. Y con Atlético Nacional siento que es la primera vez, aquí también, hablando de las memorias, podemos generar discusiones con los hinchas del América, con los hinchas de Millonarios, que siento yo que marcaron otras épocas, digamos, América un poquito antes, allá en los 80 y Millonarios desde los 50 en el dorado, pues el llamado dorado del fútbol colombiano, con una característica que eran casi todos jugadores extranjeros y que esta es la primera vez que se genera una identidad del fútbol colombiano, una identidad que es feliz, una identidad que es de festejo, una identidad que de jugar bonito, de defender una forma de jugar también, como usted dice, que hoy yo le decía ahora que yo me siento un poco incómodo con esta idea de hablar de la mentalidad del futbolista colombiano y molestarnos porque festejamos, porque creo yo que como colombianos estamos directamente ligados nuestros procesos de socialización a la fiesta. Y creo que es la primera vez, no sé si usted comparte eso, que había una primera identidad del fútbol colombiano, o si antes de pronto se sentía eso, porque está ahí ese equipo con el proceso de la selección Colombia, insisto, con Maturana, que Maturana luego es el primer campeón de Copa América, también con la selección Colombia en el 2001. Entonces no sé cómo se veía esa idea ahí de esa consolidación de una identidad. Yo creo que una parte del entusiasmo con la campaña nacional que termina en el triunfo en la Copa Libertadores y que luego se va a extender un poco a los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 1994 tenía que ver con eso, con una suerte de generación. Eso es muy bonito, es una generación del fútbol, pero el nacional es un poco el baluarte porque otros equipos y de alguna manera cogieron esa idea que era como creer en el jugador colombiano, creer en que lo podían hacer y que lo podían hacer bien. ¿Cierto? Y creo que ahí hay un mensaje muy interesante. Eh, Me estaba acordando de dos cosas. Uno, de, este, yo crecí en un barrio, ¿cierto?, donde jugábamos fútbol los domingos, en la calle. Había que estar pendientes de la policía, porque la policía podía venir a quitarnos el balón y si nos dejábamos comer, pues nos llevaban al comando a arreglar y a barrer y estropear el comando. Pero yo recuerdo mucho como la imagen de jugar como desde las 11 de la mañana, o esos partidos duraban 2 y 3 horas en la calle, los vecinos nos sacaban agua, bueno, eso era pues todo, tomábamos cerveza después de que acabábamos y muchas veces era sacar el televisor a la calle y quedarnos ahí viendo los partidos de fútbol juntos, los del Nacional y los de Colombia, los de los mundiales, los de todo. Y yo creo que por eso a mí me parece tan interesante como, como el fútbol como identidad. ¿Cierto? Yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental. eh, en las discusiones que se dan a veces teóricas, pues de México reivindican mucho el papel de las telenovelas en la construcción de la identidad mexicana, como desde los 40, 50, esto. Figuras como inclusive de otro ámbito como el Chavo del Ocho, ¿cierto? Y la reivindicación pues de la vecindad, ¿cierto? Yo creo que nosotros, algunas cosas nos han venido, por ejemplo, de la selección, de la Vuelta a Colombia, ¿cierto? Que era como una posibilidad de conocer el país y yo creo que el fútbol también se convirtió en un momento dado en un vehículo de construcción de identidad. Y como digo, una cosa que suena un poco cursi, pero yo creo que hay que decirle es eh, sentirnos orgullosos de ser colombianos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Nos quedan un montón de temas ahí abiertos, como siempre. Les agradecemos a las personas que nos siguen acompañando en estos episodios. Estamos en el cuarto episodio. Continuamos con el quinto episodio para hablar de nuevas ciudadanías, como les hablábamos, alrededor del barrismo, para hablar de esos otros elementos que vienen posterior, digamos, en la parte final ya iniciados los 2000, para hablar de las nuevas ciudadanías alrededor del fútbol. Muchísimas gracias. Esto es Jugar en la Ciudad.